Nuevamente somos el grupo de adultos profesionales de la IBE, así que gracias por estar aquí y esperamos que sea una reunión que nos edifique a todos. Pastor Miguel, nuevamente, Katy, gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Gracias por hacernos sentir en casa. Bueno, como lo habíamos hablado anteriormente, la idea es hacerles preguntas sobre ustedes y quizás a veces tenemos el problema en sentido general de que hacemos algo ideal de nuestros líderes. A veces pensamos que nuestros líderes no son tentados, no tienen problemas, no tienen depresión, no pelean. Y la verdad es que quisiéramos ver cómo ustedes se manejan en su vida cristiana. Como habíamos hablado, vamos a hacer varias preguntas y luego abrimos con el público. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo conocieron al Señor? Bueno, yo creo que es una pregunta que cada vez que surge es un poco, es no compleja, pero toma un par de minutos explicarla, porque yo no estoy exactamente seguro dónde se produjo mi primer encuentro con Dios, en el sentido de que yo fui a un colegio evangélico viviendo en Santiago, el Instituto Evangélico, del 3er grado al 8º, y yo recuerdo ir a lo que se llamaba chapel o capilla todos los miércoles en la mañana y se predicaba la palabra y se cantaba. Y a partir de ahí yo tuve una cultura cristiana, yo oraba a Cristo, yo leía la Biblia varias veces a la semana, pero no estaba en ninguna iglesia. Yo tempranamente abandoné la iglesia católica. Pero si tuviera que señalar, para resumir la historia, como el año donde una de dos cosas pasaron, o donde yo nací de nuevo, o donde una fe que comenzó, o un nacimiento que comenzó entre el 3er grado y el 8º, quizás, fue despertada, fue en el año 1983, a raíz de la muerte de un hermano que era piloto, que era el único verdaderamente convertido, que estaba dando testimonio. Eso sacudió la familia emocionalmente. Ya Katy y yo vivíamos en Estados Unidos, yo comencé a hacer mi primer año de especialidad, Katy estaba terminando su último año de medicina, y eso hizo que yo buscara la Biblia, leyera acerca de la historia de la iglesia, y ahí se produjo un despertar por la palabra de Dios, un hambre por la palabra de Dios que no ha cesado, ha ido de manera creciente hasta el día de hoy. De manera que el 83 es el año clave en mi vida, donde nazco de nuevo, o quizás una fe inmadura, desconocida hasta cierto punto, fue despertada. Eso es lo mejor que yo le puedo poner. ¿Y usted, Katy? La mía fue mucho más dramática que esto. Las mujeres que me han oído, yo era atea, feminista y airada. Era horrible, para ponerlo en una palabra. Y en ese mismo año, con la muerte del hermano de Miguel, que era el primer cristiano que yo conocí en mi vida, yo nunca conocí ningún cristiano. Y eso me confrontó bastante. Y el Señor me cambió en la funeraria, literalmente. Yo no sabía lo que me pasó, pero algo me pasó. Y yo sentí en mi corazón, la única diferencia entre él y yo fue la Biblia. Salimos y compré una Biblia y comencé a leer y ya. Pero yo era cambiado, literalmente, antes de oír la palabra. El Señor, ¡chum!, me dio. Wow. Era bastante dramática. Él te puede decir. Wow. O sea, al final la obra del Señor, había alguien que decía como que en su salvación dos personas habían obrado, Dios y él. Él huyéndole a Dios y Dios llamándole. Así es. Bueno, yo creo que es una buena ilustración, porque nosotros tenemos estereotipos de cómo es que la conversión se produce, y en Latinoamérica creemos que las personas se convierten únicamente cuando levantan la mano, se ponen de pie, pasan adelante ante un llamado a la salvación, y nosotros tenemos esta idea cuadrada de ese Dios que actúa y convierte gente de todas las formas diferentes, sentado, parado, de rodillas, llorando, sin lágrimas, en cierta manera sin que se den cuenta, por así decirlo, que no es exactamente el caso, porque Katy se dio cuenta de que algo había cambiado en su vida.
pero Dios no cambia a la gente de una sola forma. Hay múltiples maneras de cómo Él hace a la persona nacer de nuevo. Es como el niño que nace, la mayoría de los niños nacen de cabeza primero, pero hay niños que vienen con lo que llaman, bueno, en español sería de nalga, por así decirlo. Hay niños que sacan un pie primero, otros que sacan los 2 pies y así sucesivamente. Entonces, hay labor de parto que dura 18 horas y otra que duran 3 horas y otra que son por cesárea. Yo creo que eso da una idea de la variabilidad también con la que la gente nace de nuevo. No, y cuando uno ve la historia del ladrón en la cruz, él no repitió una oración, Señor, te acepto como Salvador, sino que dijo, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Sí. Ya la oración contemplaba un arrepentimiento en su corazón. Así es. O sea que sí, Dios obra de diferente manera. La segunda pregunta que le tengo es, ¿cómo usted supo que tenía un llamado del Señor a la predicación y al pastorado? O sea, usted ha tenido su vocación de medicina, Dios lo ha usado ahí, pero hubo un cambio donde usted sintió ya dar un paso a tiempo completo al ministerio. Bueno, el año 83 decía que fue el año donde yo comencé a leer la palabra y se produjo un hambre que fue creciendo hasta el día de hoy, literalmente. O sea, yo puedo decir que este año yo tengo más hambre que el año pasado por estudiar la palabra y entender la palabra. Entonces, esa hambre creciente fue produciendo un deseo creciente de compartirlo. Yo estoy resumiendo la historia porque sé que no tenemos hasta mañana. Entonces, llega un momento que yo quiero compartir la palabra. En ese momento nosotros nos habíamos mudado, nos mudamos de iglesia simplemente por conveniencia, pero también porque la iglesia donde habíamos comenzado, una iglesia inmensa con mucha gente graduada de seminario, y me iba a tomar mucho tiempo yo poder comenzar a enseñar la palabra. Una iglesia más pequeña, de 250 personas, yo pensé que era más fácil y más rápido probablemente el proceso. Yo comienzo a enseñar la palabra en escuela dominical, eventualmente incluso a predicar. El hambre continúa, eventualmente venimos a Santo Domingo, compartimos la palabra aquí. Y bueno, llegó un momento en que yo tenía tanta hambre por compartir la palabra que yo quería dejar la medicina. Entonces, y quedarme en Estados Unidos inicialmente. Entonces teníamos 10 años ya viviendo en Estados Unidos, yo me había hecho norteamericano pensando que no volvíamos para acá. Pero entendía que Dios no me iba a llamar en una dirección y acá en otra, entonces oré y le pedí al Señor que me confirmara o me negara mi llamado a través de Katy. El otro día hablé con ella y Katy estaba completamente en contra. No peleé con ella, no razoné, no traté de cambiarle la mente, porque yo no creo que hay que forzar. Si hay una característica en mi vida, que yo no he hecho pulsos, porque yo creo que Dios va adelante. Entonces, si Dios va adelante, yo no tengo que pulsear nada. Las cosas deben ser más naturales. Entonces, nada, yo no le dije nada esa noche. Fui donde el Señor y le dije, ok, Señor, yo te escuché. No tenía que ser tan duro, yo te escuché. O sea que, nada, yo no voy a volver a hablar de esto. Y si tú un día me llamas, yo te pido que, yo no te estoy dando órdenes, yo simplemente quisiera tener claridad. Entonces, una forma que yo pudiera tener claridad es que lo haga a través de Katy, sin yo nunca haberle hablado jamás sobre el tema. Y así pasó, pasaron 2 años y 2 años más tarde veníamos saliendo de la iglesia un domingo, yo me senté en un sofá y estaba leyendo algo que el pastor de jóvenes de la iglesia nos había dado, nada que tuviera que ver ni con ministerio, ni con misiones, ni con pastorado, una literatura cristiana en español, que él me dijo, quizás tú se la quieres enviar a tu familia. Katy pasó por el lado, me preguntó lo que era, yo le dije, me dijo, quizás debe chequear eso. Yo le dije, ¿chequear qué? Y me dijo, eso. Y yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y ella me dijo, quizás eso es lo que debiéramos hacer. Como hace 2 años de la conversación última, dije, ¿hacer qué? Y me dice, hacer ministerio. Y digo, bueno, pero tú tienes que tomar tu decisión primero. Y me dijo, no, yo la tomé. Tuve que no tiene que pulsear con Dios. Y yo le dije, bueno, hay un solo problema. Y me dijo, ¿cuál es el problema? Bueno, que en los últimos 2 años fuimos a Santo Domingo 4 veces. Yo prediqué la palabra y el Señor me abrió los ojos para una población amplia de gente que está educada. Y de nuevo, no era gente con PhD, ni maestría, ni nada de eso. Gente que está yendo a la universidad, de ahí para arriba. Que no va a ser llenada con el estereotipo, me voy a limitar a nombres común que vemos en Latinoamérica, de predicación y demás, y esa gente está tan perdida como el más pobre o el más rico, de manera que esa es la población que yo quisiera ir a alcanzar. Y bueno,
Entonces tomamos la decisión ese día y luego pensamos que íbamos a estar aquí en año y medio. Nos tomó 3 años para llegar y llegamos en mayo 11 de 1997. Mayo 7. Nosotros nos fuimos mayo 11 del 82 y regresamos casi 15 años después al día, porque ya regresamos mayo 11, o sea, 15 años y 4 días después. Pero 2 años, o sea, esos 2 años no se sintió desesperado, no luchó emocionalmente. No, Dios tiene un tiempo, de verdad que Dios me convenció muy tempranamente de su soberanía y de su providencia. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y el tiempo tiene que ver en ocasión. Tomó 2 años para cambiar el corazón de Katy y que ella quisiera estar en el ministerio o apoyarme en el ministerio. Pero tomó los mismos 2 años cambiar mi corazón para que yo quisiera pasar de Estados Unidos a República Dominicana. Y tomó 2 años probablemente que yo todavía no conozco, aprenderé en gloria, para el Señor preparar gente que estaba aquí que me iba a apoyar. Porque eso es como es, o sea, Dios trabaja siempre de un lado y del otro. Entonces, ustedes que están, probablemente todos solteros, toma un tiempo prepararte a ti para que te puedas casar y toma un tiempo preparar con quién tú te vas a casar. Y cuando esos tiempos se cumplen, entonces Dios los junta. Hay un refrán que dice, hablando de otras cosas, que Dios los cría y ellos se juntan, pero deberá ser como Dios los cría y Él los junta. Espera tu tiempo. Una pregunta, pastor. Muchas veces, o sea, tenemos un concepto todavía errado que viene quizás del catolicismo romano, el siglo XII o XV, donde servir al Señor es únicamente consagrados en el templo, en la iglesia, y que mi profesión es algo mundano que no glorifica a Dios. Y aunque hablamos mucho de la reforma, a veces como que no hemos terminado de tener ese concepto. ¿Qué usted le aconseja a un joven o una joven que se acaba de convertir y de una vez siente tanto gozo por el Señor que quiere dejar su profesión para dedicarse tiempo completo a servir en la iglesia? Que no lo haga, porque yo estoy seguro que usted se acaba de convertir, el carácter de esa persona no está lista para servir al Señor. Cuando Cristo comenzó su ministerio, al mejor discipulador del mundo, a Dios encarnado, le tomó 3 años formar hombres y un gran tiempo de esos 3 años, mudado con ellos a tiempo completo. Y después es que ellos estaban listos cuando el Espíritu Santo vino y Él partió. De manera que si a Cristo le tomó 3 años formar hombre, no puede ser que a los 6 meses yo esté listo de convertirme, yo esté listo para servir a Dios. No, eso toma tiempo formar una mente bíblica, un corazón para Dios, un carácter para Dios. Además, cuando tú estás haciendo tu profesión, si tú eres cristiano y entiendes lo que implica servir a Dios como médico, abogado, pintor, barrendero, tú estás sirviendo a Dios. Es simplemente que uno le sirven en la iglesia, en el púlpito, y otros le sirven en el lugar de trabajo. Antes de venir aquí, yo acababa de ver un paciente. Delante de Dios, yo no estoy haciendo nada más sagrado aquí que cuando yo vi a ese paciente. Ni voy a hacer nada más sagrado el domingo frente al púlpito. Ya sea que coma o beba, hacerlo todo. O sea que no hay diferencia. O sea que ahorita cuando yo vaya a cenar, se supone que debe ser tan sagrado ese momento como esto, porque el Espíritu Santo no se me sale cuando yo voy a comer. No se me sale cuando yo voy a atender a un paciente. No se me sale cuando yo voy a hacer cualquier cosa. Yo estoy honrando a Dios en diferentes... Lo que cambia es la forma del púlpito. Hace un momentico el púlpito lucía como un estetoscopio y ahora es esta entrevista, pero yo debiera estar deleitando a Dios aquí mismo. ¿Te iba a decir algo? Sí, yo creo que cuando uno va al trabajo secular, vamos a decir, no pastorado, uno tiene que cambiar el chip y pensar que cada cosa que estoy haciendo en ese trabajo es una oportunidad a presentar a Cristo a alguien. Y eso no es para ganar dinero, es para usarlo como una plataforma para Cristo. Amén. Y para como agregar algo, tú o presentas a Cristo o reflejas a Cristo. Porque en ocasiones no tienes la oportunidad de presentarlo, pero refléjalo.
Porque de la misma manera que el universo cuenta la gloria de Dios, los hijos de Dios cuentan la gloria de la imagen de Dios. Y cuando pienso bien en sus profesiones de medicina de ambos, o sea, cuando uno ve la historia del cristianismo, cuando el siglo I, II y III creció tan fuerte, gran parte tenía que ver con que esos cristianos que se quedaron sirviendo a los enfermos por las grandes plagas que pasaron y que dieron su vida sirviendo, o sea, les preocupaba el alma, pero servían a la persona que estaba cerca. Era una forma de reflejar a Cristo. Absolutamente. Si verdaderamente eres cristiano, no tienes otra opción que no sea servir donde tú estás. Amén. Entonces, quisiera entrar al tema de la relación entre ustedes ahora. ¿Cómo se conocieron y cómo supieron que era el uno para el otro? ¿Quieres comenzar? Yo Porque así yo puedo arreglar la historia después. Well, yo vine aquí a estudiar medicina. Yo viví aquí. O sea, vayan captando la idea. Y por casualidad, coincidencia, en mi primer año de medicina había un profesor que estaba enseñando endocrinología. Embriología. Perdón, embriología, escúchame. Pero habían otras universidades. Y después de terminó el curso, nosotros comenzamos a salir, vamos a decir. No sé. Pero él era el profesor, Sí, él era el profesor. sí, él era mi profesor de embriología. Ok, entonces explíquenlo. Wait. La foto que estaba ahí al principio, ¿ustedes la vieron? Porque yo estoy como con un micrófono, estoy como si estuviera enseñando, y no sé si ustedes notaron la posición de Katy, ¿la notaron? Bueno, más o menos así lucía cuando yo estaba enseñando. Ella estaba así como, oh, wow. Pero al Digo final, la verdad. Lo voy a decir la verdad. Yo la moví a veces. Sí, a ver si estaba viva. No, bueno, sí, pero yo nunca hablé con ella durante ese tiempo. De hecho, ella tuvo la osadía de ofrecerme un chicle un día. Y yo le dije que no. O sea, yo era bien, fruto de mi juventud, yo era bien cuadrado, fruto de mi... ¿Era? no se preocupe que lo vamos a editar eso. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice que la mujer en la iglesia debe permanecer callada. Entonces, arrepiéntete. Bueno, entonces, sí, yo era bien cuadrado. No creo que soy cuadrado al día de hoy. Entonces, nada, cuando terminó el curso, yo había terminado en marzo, pero la graduación Intec era una vez al año solamente. Entonces, en octubre la graduación. Entonces, la primera invitación fue a la graduación con 12 estudiantes más. De manera que yo quería como no dar la impresión que la única interés que yo tenía era porque quería conocernos para tener amores, por así decirlo. Invité a 2 estudiantes más. Lamentablemente, ese día hubo una recepción a mi casa y como el médico más famoso en ese momento, que ya murió, vino a mi casa porque mi familia lo conocía y se puso a hablar conmigo y yo tenía 24 años y yo no sabía cómo despegarme de él. Y dieron las 11 de la noche y todavía esta gente estaba en su casa esperando. Esa no era la época de los celulares, ni mucho menos. Entonces yo fui a la casa a buscar, bueno, yo pensé que no los iba a encontrar. Y encontré a Katy, ya los otros 2 estudiantes se habían ido. Y yo simplemente fui a excusarme y a decir, no fue que se me olvidó dar la cara. Le dije lo que pasó, le dije la verdad.
Yo siempre he creído en la transparencia y eso es algo que quisiera también animarlos. No le creen ningún cuento, exactamente lo que pasa. Pero le dije, mira, mi hermana, tengo una hermana mayor que asiste a la iglesia, su hijo, mi sobrino, que es prácticamente de mi edad, se graduó hoy también de ingeniero y ella tiene algo en la casa que va a durar un poco más. Si tú quieres podemos ir. Y ella fue. Yo no me acuerdo cuál fue la segunda salida, yo creo que fue quizás cenar o algo así, no recuerdo. Y de ahí en adelante no recuerdo cómo seguimos como el noviazgo, pero sí establecimos un noviazgo, duró un año y ella me pidió que nos casáramos. No, mentira. Yo le pedí que nos casáramos, nos íbamos a Estados Unidos y efectivamente nos casamos ¿qué día nos casamos? Ok, se sabe quién es el líder aquí, 22 de octubre. ¿De qué siglo? 1981. Es una vergüenza, pero yo nunca me acuerdo fecha. Él me recuerda siempre. Que quede claro, hombres que están aquí. Pero al final la iniciativa del primer paso de hay un interés. ¿Vino de usted hacia acá? Sí, claro. Yo creo que siempre debe venir. Yo no me imagino una mujer expresando su interés antes que el hombre lo exprese. Yo no creo que ella peca necesariamente con eso, pero no creo que lo está iniciando bien, porque si ella realmente quiere un líder, debe estar esperando a alguien que haga el inicio. De lo contrario, yo creo que ella quizás está encontrándose con alguien que no es un líder y dar ella el primer paso no lo está ni siquiera ayudando a liderar. Entonces, yo creo que ella debe estar ahí y estar contenta de conversar con él y demás, pero él debe dar el primer paso. Que muestre su liderazgo desde el día 1. Y si ella se queda ahí, quizás él comience a aprender desde el día 1. Yo tengo que moverme, yo tengo que mostrar el interés. De manera que ese es mi consejo. ¿Alguna vez se han sentido tentados con tirar la toalla en el matrimonio o en el ministerio? En principio de nuestro matrimonio, yo eché mucho pulso. Yo peleaba muchísimo, yo quería que lo que yo quería y siempre era un roce. Pero el Señor era fiel. El Señor era fiel. Él poco a poco me enseñó cómo uno tiene que dejar a liderar, cómo uno tiene que caminar en el Espíritu. Si no está consiguiendo lo que uno quiere, es muy posible porque el Señor no quiere que uno camine por ese punto, o quizás no es el tiempo. Y con la edad uno se da cuenta que el Señor sabe mejor que uno. Eso poco a poco. Bueno, la voy a exponer un poquito. Hubo un par de momentos donde yo creo que ella sí pensó en tirar la toalla. No sé por cuánto tiempo. A mí nunca me cruzó la idea por la cabeza. Yo no me casé para salir del matrimonio. Hubo tiempos difíciles, sí. Hubo tiempos. Katy se deprimió después que llegamos aquí por 7 años. Y tú sabes que tú eres pastor y ves gente deprimida. Tú eres médico y ves gente deprimida. Tú pensarías que si tú eres pastor y médico, que tú debieras ser casi como un experto en tratar depresión de tu esposa, pero no es la misma cosa. Entonces yo tengo que admitir, y eso, de hecho, yo hice esa admisión, por así decirlo, di ese testimonio en la Coalición por el Evangelio, en una reunión que tuvimos del concilio, que somos 50, el concilio americano, anglo, y a algunos de nosotros nos pidieron dar un testimonio de tu vida donde tú te viste obligado a depender exclusivamente del Espíritu de Dios. Entonces, hablando de eso, yo dije que ese tiempo de la depresión de Katy fue muy difícil y que yo tengo que confesar que yo no supe manejar ese tiempo. Yo creo que yo pude haber sido mucho más pastoral, mucho más sacerdotal, pero no lo fui, no supe manejarlo.
Y eventualmente fuimos una semana fuera del país y buscamos consejería. Eso tampoco nos avergüenza. Los pastores son personas de carne y hueso, con necesidades iguales a las de todo el mundo, pero todo el mundo piensa que ellos no tienen necesidades. Y eso yo creo que cuando no contamos nuestras debilidades, nosotros contribuimos a que nos pongan en un pedestal donde no debiéramos estar. Entonces sí, fuimos durante una semana y nos ayudó y nos ayudó a enfocar y demás. Y fue bueno. Yo creo que fue un buen tiempo para ella y para mí. Hubo una noche durante ese periodo que yo no sabía qué más hacer. Y es la única noche que yo recuerdo que yo pasé la noche entera orando y leyendo salmos. Literalmente, una noche entera. Llegó el sol y yo todavía estaba, perdón, salió el sol y yo todavía estaba orando y leyendo salmos. Yo llegué a regresar a la cama 2 o 3 veces, pero el Señor como que me decía, ¿qué tú haces aquí? Regresa. Me iba a mi estudio otra vez y seguía orando y leyendo salmos. Como dice el salmista, si tu palabra no hubiese sido mi sustento, yo hubiese perecido. Su palabra fue mi sustento. Pero aún durante ese tiempo, yo no pensé salir del matrimonio. Lo que yo pensé fue, todas las insatisfacciones de este lado de la gloria, yo tendré la eternidad para llenarlas. Entonces, eso es. De este lado de la gloria, todo es insatisfecho. O sea, que no te pinten pajaritos en el aire. O sea, el matrimonio, de este lado de la gloria, no puede ser completamente satisfactorio. Imposible, porque estaríamos en el cielo. Puede ser disfrutable, puede ser lo que tú quieras, pero no puede ser completamente satisfactorio, porque que de este lado de la gloria no hay nada de esa forma. O sea, Katy es una mujer caída y yo también. Si nos unimos, el matrimonio es un matrimonio caído, ¿o no? Entonces, eso es bueno experimentarlo de esa manera, porque si tú lo experimentas de esta manera, tú estás loco o loca por salir de este mundo. La razón por la que la gente se apega tanto a este mundo es porque la gente piensa que este mundo es como extraordinario y maravilloso y no se quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Esta mañana felicitamos a mi hermana, y ya termino ahí, a ver, por si Katy quiere algo que agregar, tiene algo que agregar, pero felicitamos a mi hermana que cumple 73 o 74 años. Y uno de mis hermanos, en un chat que tenemos de los hermanos, le decía que el Señor te conceda la oportunidad de vivir hasta la edad de, y le daba el nombre de mi abuelo, se murió de 96 años. Y yo le dije, tú estás loco, yo estoy loco por irme hoy. O sea, ¿qué es lo que le encuentran de atractivo para vivir hasta los 96 años? Imposible. O sea, que comiencen a despertar a la realidad que a mí me espera un mundo que ojos humanos no han visto ni oídos han oído. Este mundo no tiene nada que ofrecerme para yo quedarme. Yo me quedo porque hay un trabajo que hacer y que Dios me ha pedido que participe de ese trabajo y yo debo gozarlo al máximo. Pero cuando Él me quiera llevar, aún sea al final de esta sesión, bueno, la única razón por la que yo no quisiera que ocurra es porque yo quiero morirme después de Katy, yo os lo he dicho muchas veces, porque entiendo que es mi rol cuidarla hasta que ella entre en gloria. Amén. Entonces, esa es la razón. 3 últimas preguntas para pasar a los jóvenes. La primera, ¿ha habido alguna tentación o pecado con el cual en algún momento sintieron que era imposible vencer? Y si es así, ¿cómo lo vencieron? Quizá el tema de la depresión que usted manejó pudiera ser, pero no sé si quisiera decir algo más. Sí, yo no creo que, definitivamente que hemos sido tentados. O sea, porque Cristo fue tentado, como para que nosotros no puede vencer. Pero pensar que no podíamos vencer, no. Yo creo que si tú tienes la teología clara desde el principio, como que esos pensamientos no deben llegar. Yo creo que si hay algo que tú no puedes vencer, no es porque es invencible, es que tú no estás haciendo lo que te toca hacer para vencerlo, lo que sea, porque eso puede variar. Las tentaciones no son solamente sexuales. Yo creo que quizá Katy, que ha mencionado que era feminista y todo eso, quizá hubo una tentación inicial de querer controlar o tomar el control o llevar la rienda. Estoy
no quiero hablar por ti, pero quizás tú puedes. Es parte de ser feminista. Claro. O sea, te sentiste tentada en esa dirección, por ejemplo. Sí, no, obviamente. Yo dije que echamos el pulso mucho en principio, pero nunca. En principio no me di cuenta que era malo, obviamente. Yo vengo de ese trasfondo. Yo tenía que aprender. Yo no viví una vida cristiana, obviamente, pues yo tenía que aprender de la Biblia. Una cosa es leer que el hombre tiene que lidiar, la otra cosa es vivirla. No es lo mismo, tú tienes que aprender cómo vivirlo, porque no es, una cosa una palabra, otra es, yo tengo que morir a mí mismo, yo tengo que morir a mí mismo. Pero cuando en el día a día, ¿qué quiere decir morir a ti mismo? Yo necesito matar mis deseos y uno tiene que aprender cómo hacer esto. Pero no sé si es... No sé si es mi personalidad o si es parte de ser médico. Uno siempre piensa que se va a mejorar, que algo se va a mejorar. Nunca sentí que no podía hacerlo. Yo me di cuenta era mucho trabajo y yo siempre estaba haciendo un plan. Ok, la próxima vez que eso pasa, ¿cómo yo lo voy a manejar? Porque no lo hice bien esta vez. Pues siempre estaba haciendo un plan, cómo manejar lo que estaba haciendo mal. Pues por eso yo creo que nunca sentí que no podía vencerlo. Yo creo que durante mi formación académica fui tentado y pequé en el sentido de querer brillar por mi conocimiento, para que podamos ver que la tentación es muy amplia. No creo que lo vi como invencible, pero definitivamente que fue una lucha. Y creo que aún después de terminar, yo tenía mucho orgullo en mi medicina, en mi conocimiento. Habían dos áreas en las que yo tenía mucho orgullo. Es el área de mi integridad y el área de mi conocimiento. Y yo creo que eso es una tentación también. Tú querer brillar y sobrepasar a otro y mostrar lo que sabe. Y ahí yo fui tentado y pequé en la tentación también al hacer eso. Pero reconocí, Dios me dio, hubo diferentes maneras como Dios trató con mi orgullo. Y eventualmente todo el mundo tiene orgullo. No quisiera parecer aquí como que ya yo no tengo nada de orgullo, pero no es una lucha para mí. Yo sé quién soy, yo sé lo que no soy, y lo que soy lo soy por gracia, y lo que no soy también lo soy por gracia. Entonces no creo que eso sea una lucha, pero no quiero decir que no hay orgullo. La tentación no es pecaminosa. Bueno, la tentación puede ser pecaminosa, pero no es un pecado necesariamente, porque Cristo fue tentado en todo, dice la palabra, de manera que eso es de manera absoluta. Y yo creo que en ese sentido, sí, yo creo que experimenté múltiples tentaciones, pero el problema no es la tentación, es lo que yo hago con la tentación. Entonces, muchos hombres tienen la tentación con la sexualidad. Bueno, el problema no es la tentación en sí. El problema es lo que hago con la tentación. Pero algo que debe aprender, lo que a ti te tienta es lo que está en tu corazón. Si tú quieres tentarme con comida, por ejemplo, como que me voy a comer más de lo que debiera comer, tú no vas a lograr eso. Porque para mí la comida yo como por necesidad, no importa lo que sea, que a ti te lo puedo decir. Tú puedes tentarme con un helado, con eso tú me puedes tentar. Eso ahora. Porque a mí me gusta el helado. Entonces, si tú eres tentado con dinero, tú tienes un problema con el dinero. Si tú eres tentado con la sexualidad de una manera ilegítima, tú tienes un problema con la sexualidad. Eso no quiere decir que tú eres anormal, porque otros quizás son tentados de manera muy similar, pero tienes que recordar que cuando Dios te muestra una tentación, si la sabe manejar, dale gracias a Dios, porque Él te está mostrando lo que está en tu corazón. Y tú puedes hacer algo con lo que está en tu corazón. Tú puedes pedir perdón y pedirle a Dios arrepentimiento. Entonces la tentación es un revelador de lo que está en ti. Y eso es importante. Perdón, yo puedo añadir algo como hablé de plan, para dar un ejemplo de lo que Miguel hizo con ese orgullo. Recuerda, Miguel es dominicano, se va a Estados Unidos, es un extranjero, vamos a decir, trabajando allá en el tiempo. Y cuando estamos en la práctica, en principio, él estaba luchando con ese orgullo
él quitó todos sus títulos de la pared en el consultorio médico. Eso como, y siempre tienen los títulos allá porque el paciente quiere saber realmente si tú eres médico, ¿verdad? Que él quitó todo, no tenía ningún título en la pared del consultorio hasta que lo luchó. Por 2 años. Y cuando ya no estaba luchando más, se lo puso de nuevo. Quien lo puso realmente fue mi enfermera, era la esposa del pastor en ese momento, del pastor de nuestra iglesia. Y ella me dijo, Miguel, tú tienes que poner los títulos porque el que viene aquí no sabe si tú eres veterinario, médico o qué. Y lo volví a poner, pero ya nos representaban. Están en mi casa todos los títulos envueltos en papel, ahí guardados y en una pila, en un lugar que no significa nada. En el cielo no hay paredes para poner los títulos. Lo que sí hay un lugar donde poner tu testimonio, que es delante del Cordero. Amén. De manera que lo que te lleva de aquí no son los títulos, es el testimonio. Amén. ¿Ha tenido usted o Katy que renunciar a algún sueño personal para apoyar a su pareja en el llamado que Dios ha puesto sobre su vida? Bueno, un sueño personal. Yo no creo que fue una lucha, pero había un sueño cuando yo me fui de aquí. Pero no fue una lucha porque como Dios pone el querer y el hacer. Vamos a comenzar ahí. Si tú esperas el tiempo de Dios y tú verdaderamente crees que Dios pone el querer y el hacer, cuando Él viene a pedirte algo, ya Él trabajó tu sueño. Entonces yo salí de aquí para no regresar a Santo Domingo. Déjame comenzar por ahí. Cuando yo no regreso molesto porque tengo que regresar a Santo Domingo. Yo quería venir a Santo Domingo porque el trabajo él quería el hacer. Número 1. Número 2. Yo me fui de aquí para quedarme en Estados Unidos en un centro académico para hacer infectología académica. Mi idea no era ver pacientes. Yo iba a estar en investigación. Tenía que haber pacientes, pero para fines de investigación. Cuando yo hice el cambio, ya Dios había cambiado mi corazón. Entonces yo no sentí como que fue una muerte. Cuando vinimos para acá, nosotros escribimos una carta a todo el personal médico diciendo que dejamos Estados Unidos y por qué, en un hospital judío. Y la carta, a pesar de que el hospital era judío, impactó tanto que múltiples de las estaciones de enfermería la postearon y la pegaron y la dejaron ahí por días. Y yo no, eso es como morir a un sueño, pero yo no sentí que estaba luchando con eso. Ya Dios había cambiado mi corazón. Entonces, en ese sentido, yo no creo que ha habido una, o sea, tuve sueños, pero yo creo que Dios preparó mi corazón y no representó una lucha. Yo creo que si esa lucha se da, sigue esperando hasta que Dios termine de preparar tu corazón. Yo imagino lo único sueño que tenía que dejar, vamos a decir, atrás fue de dejar mi país. Eso sí fue difícil en principio. Bueno, quizás estoy pensando, no quiero poner palabras en tu boca, pero pienso que hubiese deseado quizás poder practicar medicina en un lugar donde la medicina fuera no solamente de mejor calidad, pero más organizado el trabajo, más disciplinado. ¿Tú no crees? Sí, sí. Yo creo que eso te ha sido difícil. Sí, sí. Bueno, yo lo necesitaba, obviamente. El Señor me trajo aquí para cambiar a mí. Porque tenemos éxito en Estados Unidos como médicos. Vengo aquí y yo hago las cosas diferentes que todo el mundo. Y yo soy la loca. Porque yo soy la diferente. Y fue muy humillante en principio. Y ahora no me importa porque ya yo soy quien yo soy y soy loca. Bueno, está bien. Pero fue muy difícil de tener reconocimiento y venir aquí y todo el mundo luce como, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás haciéndolo así? Eso fue muy difícil en principio, pero yo lo necesitaba, porque yo necesitaba que el Señor me humilla para que yo podía tener más compasión, más empatía con la gente. Realmente la cosmovisión dominicana y la cosmovisión anglosajona
es del cielo a la tierra. Entonces, yo creo que todavía te resulta chocante 21 Tengo años mis después. Yo creo que todavía tú luchas con eso, porque tú sabes, aquí la gente es impuntual, el paciente... Katy ha sabido llegar a la casa y decir, hoy 6 pacientes que fueron confirmados no llegaron a la oficina y la dejaron esperando. Y muchos de esos espacios son de 1 hora. Y entonces ese paciente... A mí me pasó algo esta semana que quizás es un testimonio. Yo tenía una cita con la dentista a la 1 de la tarde del miércoles y yo he estado involucrado esta semana en 1000 problemas. A mí se me pasó, pero como a las 2 de la tarde me llaman y me dicen, doctor, y va a venir a su cita. Y le dije, ay, perdóname, a mí hasta ahora se me había pasado, pero dile a la doctora, a la dentista, que yo estoy interesado en pagar esa cita. No, dile que yo estoy interesado en pagar esa cita, porque eso es un tiempo que se pudo haber consumido con otro paciente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender, aun si luego el doctor o la doctora dice, no te preocupes, tú tienes que ofrecer pagar por un tiempo que se bloqueó para ti y que no fue usado. Entonces, ese tipo de cosas todavía a Katy le da mucho trabajo. Y hay mucha indisciplina en el trabajo, honestamente. El dominicano es muy, en inglés se dice careless, o sea, las cosas se hacen muy tirado, muy a según, como decían en el Cibao, a todos los niveles, a todos los niveles. O sea, no hay un lugar, no hay un nivel donde yo no haya visto descuido en el manejo de las cosas, incluyendo en el manejo de la salud, que no debiera ser, pero lo hay. Porque lo más difícil de cambiar en una nación es la cosmovisión. Y realmente esa cosmovisión dominicana está dentro de la iglesia y está dentro de la gente que trabaja en el ministerio de la iglesia, en el nuestro incluso. O sea, eso hay que cambiarlo. Y eso implica que tú no tienes una mente bíblica, porque la mente bíblica no es dominicana, ni es gringa, ni es europea. Es una mente celestial, disciplinada, ordenada, con dominio propio, que piensa a través de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Que piensa en el otro primero. Eso es muy difícil conseguirlo aquí. Entonces, hermano, vamos a abrir un espacio ahora para que puedan hacer sus preguntas. Por favor, recuerden, una sola, no hagan comentarios si es posible, vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. Haga su pregunta, hágala corta, póngase de pie, por favor, diga su nombre, su cédula, a qué se dedica, no, mentira. Pero diga su nombre y entonces presente su pregunta. ¿Podemos? La más difícil es la hacen acá, yo voy pensando. Entonces, Pablo, hay 2 micrófonos, o sea que vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y también sería bueno que puedan decir a quién le están preguntando. Y si correcto. es a ambos, bueno, pues ya sabemos, pero... Hola. Yo tengo una pregunta para ambos. ¿Tu nombre? Perdón, sí. Daniel Aurelio. La cédula 023, no mentira. Yo tengo una pregunta para ambos porque veo que las respuestas son bastante, se complementan. La Biblia dice que el primer mandamiento, o sea, el más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero ¿cómo nos llega a amar a Dios? O sea, porque es como el amor tiene que surgir natural, ¿cierto? Pero ¿cómo uno trabaja el amor a Dios? Tú sabes que tú le puedes preguntar a diferente gente esa pregunta y probablemente va a encontrar diferencias, pero yo creo que esa pregunta, al igual que la gran mayoría, si no todas, tiene como una sola respuesta. O sea, la mayoría de las preguntas de ese tipo tienen como una sola respuesta. Déjame comenzar con el apóstol Pablo. ¿Qué tenéis que no habéis recibido? ¿Tú recuerdas eso, verdad? Ok. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo amor por Dios, ¿cómo fue que eso pasó? Ok, lo recibí, ¿verdad? Eso es como yo lo recibí. Yo se lo pedí a Dios. ¿Cómo yo me arrepiento de mi pecado? Tú puedes confesar esta noche un pecado
Pero el confesar un pecado no implica que tú estés arrepentido. ¿Tú sabes cómo tú te arrepientes de tu pecado? Tú te le pides a Dios que te dé arrepentimiento. Si alguien te pregunta, ¿cómo tu pastor obtiene perdón de pecado? Él le pide a Dios que le dé arrepentimiento. Porque yo le digo a Dios, yo no soy una máquina productora de amor para amarte. Yo no soy una máquina productora de arrepentimiento. Si yo tengo problemas con Pedro Jiménez, que lo estoy confesando ahora, yo voy donde Dios le digo, mira, Señor, yo tengo dificultad en amar a Pedro. De verdad. Y yo no tengo razones para no amarlo. Pero yo tampoco puedo producir amor esta noche. De manera que yo te pido que me dé amor por Pedro. Y el Señor va a orquestar circunstancias para que yo practique hasta que yo comience a amar a Pedro. Si están casados y el amor que se ha como enfriado, ¿qué tú haces? Pídele a Dios que te dé amor por tu esposo, por tu esposa. Hay un libro que se llama Matrimonio Sagrado de Gary Thomas. Yo creo que uno de los mejores libros que yo he leído, no, es el mejor libro que yo he leído. Yo no sé si es el mejor libro, pero que yo he leído del concepto del matrimonio. Y él dice que cuando la gente deja de amarse, no se ha dejado de amar, lo que se ha dejado de arrepentirse. Porque tú lo que tienes que arrepentirte de que tú no amas a tu esposa, para que Dios entonces te dé amor por tu esposa. Entonces no es que te dejaste de amarla, es que tú dejaste de arrepentirte. Entonces, bueno, con relación al amor a Dios, entonces en la parte práctica, bueno, Dios se revela en su palabra. Entonces, si tiene que interactuar con su palabra para descubrir el carácter de Dios, para que te enamores del carácter de Dios. Entonces, tiene que hacer esas dos cosas. Tiene que pedírselo a Dios y tiene que ir a buscar su carácter para enamorarte del carácter. Entonces, en todas las historias bíblicas, no te quedes con la historia. La historia de que el mar se abrió no es acerca primordialmente de los israelitas que fueron salvos. De los egipcios que venían detrás, como el que va a un cine a disfrutar de... No, la parte más importante de esa historia es el Dios Redentor, todopoderoso, que en su afán de redimir a su pueblo es capaz de abrir el mar a última hora, a propósito a última hora, para que su pueblo desarrolle fe y confianza en él, y que es el Dios de lo imposible, porque no había forma de escapar. Eso es lo que Dios quiere que tú veas en la historia. Lo otro es secundario. Entonces, toda la Biblia, hasta que tú no encuentres el carácter de Dios en lo que estás leyendo, no dejes de meditarla, de rumiarla, porque la Biblia es el carácter de Dios revelado en la historia de los hombres. En ese orden, el carácter de Dios revelado en la historia de los hombres. Yo iba a decir algo parecido, que es conocerlo, y suena como un cliché, pero es la misma cosa. Cuando yo me convertí, yo no amaba a Dios, yo no sabía quién era. Y él me empujaba, lo más leí, y más que leer, lo más que comencé a estudiar y ver el cuadro grande. Mira cómo Cristo está en cada página de ese libro. Él está muchas veces escondido, pero búscalo, Él está. Y tú comienzas a ver el cuadro grande, y tú comienzas a ver lo que Él ha hecho para nosotros, y como no merecemos nada, siempre creemos que merecemos. No merecemos. Lo más que tú estudias esa palabra, tú te das cuenta que no merecemos nada. Y uno comienza a amarlo más porque uno se da cuenta que lo que Él ha hecho para gente que son sus enemigos, literalmente. Yo no tenía dificultad de saber que yo era su enemigo. Yo era su enemigo. Yo no vine de una familia cristiana y toda la cosa está bien, yo hacía la cosa bien. No, yo era mala. Y Él me amó. Una cosa increíble para mí. Pues tú comienzas a darse cuenta que no es solamente a mí, es a todo. Wow, ese es un Dios increíble. Para mi vergüenza, yo odiaba este país cuando me fui, literalmente. Y cuando yo regresé a los 2 meses, ese rechazo comenzó a surgir otra vez, porque yo me fui por 15 años y regreso, y como que me encuentro que la gente y el país no ha cambiado. Y yo comencé como... y yo tuve que pedirle a Dios que cambiara mi corazón otra vez, o mi mente. Y ahora yo amo el país y amo a la gente, porque yo no puedo ministrar sin amar. Y mi mente cambió en una noche, porque esa noche yo estaba mal y hablé con Dios.
Y Dios, yo no oí una voz audible, pues nunca lo estoy esperando, pero pude entender claramente su voz, por así decirlo. Tú sabes que yo te envié aquí, tú estás convencido de eso. Yo te envié a ministrar y tú no puedes ministrar la gente sin amar la gente. Con su cultura disfuncional. Eso de que yo amo a la gente pero odio su cultura, eso es un disparate. Porque la cultura es la gente viviendo. Esa es la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura no es una cosa que tú dices, mira, ahí va la cultura dominicana caminando. No, la cultura es como ustedes viven. Entonces, si yo amo a la gente, tengo que amar su cultura. No la apruebo, pero puedo amarla y amarte. Y luego que Dios se encargue de cambiar eso. Entonces, eso es como es. Pablo, a la joven detrás, Pablo. Hola, mi nombre es Cristal y la pregunta es para los dos. ¿Qué ha sido lo más valioso que ustedes han aprendido en todos sus años juntos de matrimonio? Lo más valioso. Yo pudiera responder esa pregunta de diferentes maneras, entonces estoy tratando de ver, o pudiera interpretar la pregunta de diferentes maneras, pero yo creo que lo más valioso en un matrimonio, yo voy a usar la palabra en inglés y luego la voy a traducir al español. No es una palabra sencilla, pero la razón por la que lo voy a hacer así es porque la palabra en español no es exactamente lo mismo que significa en inglés. Entonces, en inglés es trust, que es confiar. Cuando uno habla de confianza aquí, no es exactamente la misma cosa que trust. La palabra en inglés tiene la connotación de, si tú le preguntas a una pareja dominicana, ¿tú confías en tu esposo? Y la esposa dice sí. En el 90 y tanto %, la esposa está pensando en que su esposo no le es infiel. Pero eso no es lo que la palabra trust significa exclusivamente en inglés. La palabra ahí implicaría, tú confías en que tu esposo, por ejemplo, si en un momento dado te habla mal, ¿qué ocurre? Pero su intencionalidad no es dañarte. Tú confías en que tu esposo está pensando en el futuro tuyo y de los hijos. Tú confías en que tu esposo o esposa tiene la mejor intención, aunque se equivoque y al final no resulte así. Cuando hay confianza, es como que no hay nada, humanamente hablando, como que no hay nada imposible que tú no puedas lograr. Porque cuando Pedro viene y me dice, mira Miguel, perdóname, esto es válido para todas las relaciones. Perdóname porque cuando yo dije tal cosa, realmente yo no quise ofenderte o avergonzarte. Si hay confianza, sí Pedro, yo entiendo, yo te creo. Y eso yo creo que es la parte más valiosa de todas las relaciones humanas. Y especialmente en el matrimonio. Porque cuando hay ese trust, es que cada vez que ocurra algo, tú puedes pensar, Filipenses 4:8, que habla de en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno, en esto pensar, tú puedes pensar, quizá mi esposo estaba cansado, quizá mi esposa estaba cansada, o cuando viene, sí, está bien, yo te entiendo, sí, yo te perdono. Entonces, yo diría que lo más valioso que yo he aprendido es que tú necesitas trust en la relación, confianza. Yo estaba pensando, preguntan en otra forma, pero si es entre los dos, yo creo que sí, la honestidad y transparencia, el trust es esto. Yo estaba pensando más en hacia el mundo, que lo más valioso del matrimonio es que nosotros tenemos que representar el amor que Cristo tiene para su iglesia. Y eso no es fácil. Somos humanos, somos pecadores. Y si yo no estoy amando a mi esposo como yo debo amarlo, yo estoy representando a Cristo mal. Y la razón por que fuimos criados fue representar a Él. Y como somos uno, nuestro matrimonio también tiene que representar a Él.
pues yo pensé que eso, pensando en otra forma, no tanto entre nosotros. Sí, no, yo creo que la pregunta se puede responder de diferentes ángulos. Yo creo que eso es una buena respuesta también. Si tú me preguntas un deseo imposible de cumplir, pero ¿cuál es un deseo que tú quisieras que se pudiera cumplir? Es que con todo lo que hoy yo sé del matrimonio, Comenzar de nuevo. volver a los 24 años, casarme otra vez y vivirlo otra vez. Porque yo sé que la vivencia sería 200 veces mejor. Pero no se puede. En la eternidad Dios se encargará de arreglar todas esas cosas. Ok. No sé si los demás grupos también, en los dos lados. Bueno, parece que nada más en el centro están los valientes, pues no, pues nos quedamos aquí. Joan, vamos a darle aquí a Joan. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mariel. Yo leí hace días una frase, creo que de John Piper, en Coalición por el Evangelio, que decía que el enemigo no puede destruirnos, pero sí puede distraernos. Y nosotros, principalmente los jóvenes hoy en día, estamos siendo muy distraídos, incluso por cosas lícitas, como nuestras responsabilidades del trabajo, familias, dedicándole tiempo a cosas que no tienen mucha importancia a veces. ¿Cómo nosotros podríamos estar? Incluso la soltería podría ser un motivo de distracción tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Cómo nosotros hoy en día podemos estar cultivando como usted decía ahorita, una mente bíblica y buscando más como estar bajo la presencia del Señor y junto a Él, intimando? Pueden responder ambos. Gracias. Sí. De nuevo, yo creo que esa pregunta tiene varias capas, por así decirlo. No puedo formar una mente bíblica sin la palabra de Dios, para comenzar. Porque en la palabra de Dios es que yo tengo, déjame devolver. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, porque la palabra lo dice. Segunda pregunta, cómo es que yo tengo la mente de Cristo? O sea, ¿quién de ustedes piensa exactamente como Cristo? Ninguno. Pero la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo yo concilio eso? Bueno, hay dos formas como yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la palabra que me dice cómo Cristo piensa. Entonces, ¿tengo la mente de Cristo o no tengo la mente de Cristo? La tengo en la palabra. Hay otra forma. El Espíritu de Dios mora en mí. Y Romanos 8 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Lo que pasa es que yo no me dejo guiar. Entonces, si yo combino la revelación de la mente de Cristo en la palabra con la llenura del Espíritu en mí, me dejo guiar, yo tengo la mente de Cristo. Pero yo necesito ambas cosas. Yo necesito conocer la palabra y yo necesito vaciarme de mí para que el Espíritu me llene. Y entonces esa mente va a ser más difícil de desviar. ¿Por qué? Porque está enfocada en los propósitos de Dios por dos, yo no quiero llamarle entidades porque la palabra es un libro, por así decirlo, pero es más que un libro, de dos maneras, que son todopoderosos. La palabra de Dios es todopoderosa y el Espíritu de Dios es todopoderoso. Entonces, la combinación del conocimiento de la palabra y la llenura del Espíritu hacen que yo piense cada vez más como Cristo piensa. Pero la mayoría del cristiano no conoce suficiente la palabra. Dios dice que mi pueblo perece por qué cosa, por falta de conocimiento de la palabra. Y la mayoría del pueblo de Dios no insiste en morir a sí mismo para que sea lleno del Espíritu. Y eso dificulta el pensar bíblicamente. Y eso dificulta también el no ser distraído. Nosotros somos distraídos por los deseos de la carne. Recuerda lo que Pablo dice en Gálatas 5:17, que los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne y viceversa. Pero hay un pedacito que la gente no se acuerda cómo termina el verso. Por tanto, no podéis hacer lo que deseáis. Si tú quieres la respuesta a por qué yo no puedo hacer lo que deseo, ahí está. Porque los deseos de la carne se oponen a lo del Espíritu. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿entonces la carne es más poderosa que el Espíritu? No, lo que pasa es que no te está dejando guiar por el Espíritu. No tiene suficiente llenura del Espíritu. Imagínate el Espíritu como un vaso donde tú pones aceite y agua. ¿Ok?
Entonces, mientras más, vamos a decir que el aceite es el espíritu, porque es como el símbolo del espíritu en la palabra, de la unción, y el agua es la carne. Mientras más agua hay, menos aceite hay. Mientras más aceite hay, menos agua hay. Entonces, mientras más llenura hay, menos deseo de mi carne hay. Mientras más deseo de la carne hay, menos llenura yo tengo. Entonces, la clave de la vida cristiana es vivir llenos del Espíritu y llenos de la palabra. Si el cristiano no hace esas dos cosas, él va a vivir en una lucha continua. Yo peco, todo el mundo peca y peca todos los días. O sea que en ese sentido, lo que voy a decir ahora no es poniéndome en un pedestal. Pero yo no creo que yo tengo como yo no vivo en una lucha con el pecado. Yo no digo que yo no peco, pero yo no vivo como luchando con el pecado. De verdad que no. Estoy diciendo que peco todos los días. Yo no tengo ese pulso con el pecado. Y yo creo que mi mente está la mayor parte del tiempo enfocada en los propósitos de Dios. Yo no quiero hacer nada que Dios no quiere que yo haga. Yo no quiero hacer nada que no glorifique a Dios. Literalmente, si Dios no quiere algo, yo no lo quiero. Si yo estuviera soltero, con lo que conozco hoy, yo no quiero una novia que Dios no quiere para mí. O sea, algunos de ustedes, y sobre todo las muchachas en la medida que van avanzando en edad, van bajando sus requerimientos para casarse. Yo creo que algunas muchachas aquí tienen expectativas irreales de este príncipe azul. Porque la realidad es que ese príncipe azul, la mayoría de las veces ese azul es como pálido, no es azul brillante celestial, esa es la realidad. Por un lado. Y yo creo que los hombres lamentablemente tampoco tienen la iniciativa de poder, de buscar la muchacha que Dios pudiera tener para ellos. Entonces yo creo que hay un problema dual. Y cuando uno de los problemas que está en iglesias como nosotros, yo no sé qué opinión ustedes tienen del pastorado, pero yo creo que el pastor, yo he estado en iglesia y conozco muchas iglesias. Yo creo que el pastorado de nuestra iglesia está bien cerca de sus miembros, en la forma, aquí hay un montón de muchachas jóvenes que me sentió Miguel, para comenzar. Eso no se ve en la mayoría de las iglesias. Nosotros con frecuencia vamos a almorzar al mediodía con gente jóvenes. La edad de ustedes es mi generación preferida, literalmente, desde el día 1, porque ustedes representan la iglesia del mañana y la esperanza del mañana. Entonces, yo salir a comer con gente de la edad de ustedes o cenar o lo que sea, es lo ideal para mí. Menciono eso porque yo creo que ustedes tienen que comenzar a pensar en ustedes de otra manera y de una forma mucho más madura. Entonces, volviéndose atrás un poquito, hubo una muchacha que me dijo, pero ya Pedro me había dicho algo de eso también, que de alguna manera encontrar el espacio para hablar un poco de lo que estoy hablando, y es que jóvenes no pueden medir el carácter del hombre con quien se va a unir, porque yo veo al pastor Miguel de 61 años que se para en el púlpito y que habla de cierta manera y actúa de cierta manera, porque a los 28 yo no era así. Ok. El turno de las mujeres ahora. Pero, déjame para no darle pero a los 29 años, yo tampoco estaba jugando juegos electrónicos. A los 29 años yo abrí un consultorio, yo solo. Yo busqué la oficina, yo monté la oficina, yo busqué la secretaria. ¿En otro país? En otro país que no era el mío. Y yo tenía a los 29 años una práctica privada, independiente, en un área eminentemente judía, con todos los retos del mundo. Que decía a ti, no venga por aquí porque tú no vas a recibir referimiento. Que no voy a recibir tú no paciente. eres judío. Exacto. Y cuando yo salí de Estados Unidos, yo estaba hasta aquí de paciente, no quería ver un paciente más.
por así decirlo, ¿verdad? No hasta aquí de la medicina, sino de cuánto Dios me bendijo. Entonces tienen que pensar más maduramente, mucho más maduramente. Tienen que leer más, tienen que profundizar su carácter. Y a los 29 años tú debes ser un hombre hecho, derecho, maduro, pensando correctamente e idealmente ya con tu vida encaminada. Que una mujer, tú le puedes decir, oye, no podemos casar o podemos comenzar una relación porque yo estoy listo para la vida. Entonces esa es la otra parte. Y faltó el amén de las mujeres ahí, pero la queja número 1 de las muchachas jóvenes de nuestra iglesia, de los jóvenes de nuestra iglesia, que a mí me avergüenza, es su inmadurez. Y eso es grave. Nosotros reunimos una vez en mi casa 17 muchachas jóvenes y le hicimos la pregunta, ¿por qué ustedes no se están apareando con los muchachos de la iglesia? Y para mí fue doloroso escuchar universalmente, porque son muy inmaduros. Come on. O sea, en serio. Entonces, hombres, tienen que madurar. Porque es cierto que de manera natural la mujer tiende a ser más madura emocionalmente. Porque yo también veo el mismo problema en las parejas. O sea, la pareja casada ya con hijos, el hombre no quiere consejería, la mujer es que quiere la consejería, la esposa es la que anda buscando la consejería, la esposa que va al colegio, la esposa que está preocupada con que el hijo se está quemando en sus asignaturas. En serio, o sea, el esposo, ¿cómo es que se va a interesar en la vida de la familia? Entonces nosotros tenemos que madurar. Entonces las mujeres tienen que bajar un poco las expectativas y los hombres tienen que subir su madurez. Cuando esas dos cosas se produzcan, yo creo que van a haber más matrimonios inter-IBI, porque ahora mismo lo de la IBI se casan con lo de otra iglesia y la otra iglesia a veces vienen a la IBI, pero tenemos que cambiar eso. O sea, si tú vas a oír algo repetitivo en mí, tú vas a oír eso para solteros. La misma cosa todo el tiempo. Los hombres tienen que madurar. La crisis del mundo es eminentemente masculina. No dicho por los cristianos. Yo he dicho esto en otro escenario, pero como ustedes no estuvieron ahí quizás, en la crisis económica del 2007-2008, más específicamente 2008, en Canadá se despidieron cientos y cientos de miles de empleados fueron despedidos. El 80% de los despedidos eran hombres. Hasta el punto que Canadá llamó a la recesión, oye bien como recesión, le llamó él, sesión. O sea que la recesión era masculina. Eso es grave. El 75% de los niños, de los adolescentes que usan droga vienen de hogares donde el papá no está. El 70 y tanto por ciento de los niños que abandonan la escuela secundaria vienen de hogares donde el papá no está. Las cárceles están llenas de hombres más que de mujeres. El 70% de los crímenes son cometidos por hombres. Casi el 100% de las violaciones son cometidas por hombres. La crisis masculina, literalmente. La mujer surge a llenar un vacío. El liderazgo de la mujer surge a llenar un vacío. El 60% de la fuerza laboral en el mundo es mujer. En Santo Domingo el 50 y pico de % es mujer de la fuerza laboral ahora mismo. O sea que la mitad de las mujeres no están en su casa porque están trabajando, no pueden criar los hijos. La mujer surge con su liderazgo porque hay un vacío de liderazgo masculino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a quedar igual o vamos a cambiar mañana? Y liderar no es fiar ni imponer. Liderar es modelar algo que la otra persona puede seguir. Se supone, Katy tendría que hablar de eso, pero se supone que 37 años después de estar casado, Katy debiera ser más santa porque está casada conmigo, no a pesar de estar casada conmigo. O sea,
esa es mi responsabilidad. Entonces yo escucho muchas veces a los hombres decir, no, mi mujer, tú tienes que hablar con mi mujer, porque mi mujer es mucho más santa que yo. Y yo me quedo como, o sea, ¿quién es la cabeza en la casa? Pues no entiendo. Pues se supone que tú debes ir liderando la santidad de tu hogar. Y eso no es verdad solamente para los pastores, es verdad para todos nosotros. Y yo no me estoy pintando aquí como el paladín de la justicia, no, es que eso es cierto para todos los hogares. Se supone que tú eres el modelo, tú eres la cabeza. O sea que yo no quería irme de aquí sin dejar esa nota. Y al final, o sea, tenemos una como visión mundana que nos ha afectado, que nos hace pensar que yo debo buscar lo que a mí me conviene y a mi gusto. Y al final, servir a Cristo va a llevar un sacrificio. Tener mi esposa va a llevar un sacrificio, voy a tener que morir a mí. Tener mis hijos va a llevar, o sea, al final, todo lo que realmente vale conlleva un sacrificio. Entonces, estamos buscando que la chica sea, en el caso del hombre, que la chica se acomode a mí y apoye todo mi gusto. Bueno, entonces nunca te vas a casar. Al final es algo que tú tienes que morir, tu personalidad. Claro, si hay algo que lo que yo puedo, hay muchas cosas que yo pudiera aplaudir a Katy, pero que a ti me ha dado libertad de hacer ministerio, nunca se ha quejado de que estoy dándole muchas horas al ministerio, ha apoyado el ministerio, ha hecho muchos sacrificios, dejó su familia, dejó su país, su profesión misma se ha sido afectada en su desarrollo por apoyar mi ministerio. ¿Por qué? Porque está buscando la voluntad de Dios para seguir con lo que tú acabas de decir. Otra pregunta, aquí adelante vamos a pasarla. Buenas noches, mi nombre es Joan Peña. Primeramente, gracias por el tiempo, realmente hace falta, de verdad que muchas gracias. Mi pregunta es con respecto al discipulado. Primero, ¿cómo concibe el discipulado? Y en esto que usted está ejerciendo o haciendo discípulos, ¿cuáles serían 3 convicciones que usted se asegura que se hayan transferido de usted a la persona que está discipulando para ambos? Yo te voy a la definición de discipulado que es propia simplemente porque no la he visto en ningún otro sitio, porque yo creo que el concepto de discipulado, cuando lo leo, yo creo que no es correcto. Y luego, cuando he compartido mi definición en otros círculos nacionales e internacionales, entonces todo el mundo dice, ¿cómo así? Yo creo que sí, que eso debiera ser, o eso es. Yo creo que discipulado es todo lo que tú haces intencionalmente, todo lo que tú haces intencionalmente, para contribuir a formar la imagen de Cristo en otro. Eso implica que la predicación es parte del discipulado, que la consejería personal es parte del discipulado, que el ser un amigo de alguien más joven que yo es de manera intencional, porque la palabra intencional no la puedo dejar afuera, es discipulado. Cualquier cosa que yo haga de manera intencional para contribuir a formar la imagen de Cristo en el otro, yo creo que es discipulado. Características esenciales que yo pudiera decir que quiero transferir en un discípulo. Hay algunas que son como obvias, pero yo quisiera mencionar otras que quizás me van a tomar más de 3. Pasión por Dios, definitivamente. Si eso no está, el resto no vale la pena. Pasión por la palabra, si eso no está, el resto tampoco vale la pena. En la medida en que fui madurando, amor por el otro. Oye lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13. Si yo hablo en lengua angelical y no tengo amor, yo soy como un címbalo que resuena. Si yo tuviera conocimiento de todos los misterios, eso implicaría que si yo tuviera la mente de Dios y no tengo amor, de nada valgo. Yo estoy oyendo eso. Y estaba revisando eso con el equipo esta semana, precisamente. O sea, yo creo que le hemos dado muy poco valor a lo que es el amor por el otro. Pablo dice, no importa lo que tú hagas, no importa cuán bien lo hagas, no importa cuán bien prediques, sirva, lo que tú quieras, enseñe, cante. Si tú no tienes amor, tú no vales nada. Y como que yo entiendo un poquito mejor ahora porque Cristo dice, cuando termine de hacerlo todo, lo más que puede decir es siervo inútiles somos. Bueno, que en gran parte lo que hicimos no lo hicimos con amor, lo hicimos como por responsabilidad. Por eso es que somos como siervos inútiles. Yo no creo que nosotros le hemos dado importancia suficiente al segundo mandamiento. Cristo resumió todo en 2 mandamientos. Puso
El amor a Dios y el próximo es otro amor. El amor por el otro. O sea, y Cristo dice, esos dos ya resumen toda la vida, literalmente. Yo creo que ya nosotros debiéramos adquirir entendimiento de la importancia que tiene el amar al otro. Entonces, luego que pasamos como de esos pilares iniciales, integridad, si hay algo que a mí me saca, en buen dominicano, me saca de quicio, me saca de mis cabales, es ver la falta de integridad en los hermanos, falta de transparencia. Entonces, integridad es un valor, transparencia es otro valor. Excelencia en lo que hace. Excelencia no es que yo predico como John MacArthur. Excelencia es que cuando yo predico, Dios puede entender, yo he hecho mi mejor esfuerzo para hacer el mejor trabajo. Dios no me va a medir por John MacArthur, John Piper, el apóstol Pablo. Dios me va a medir por los dones que Él me dio y los talentos. Y Él me va a decir, yo quiero saber si con los dones y talentos y aprendizaje y oportunidad que te di, tú hiciste el mejor uso de eso que yo te di. Porque esa es la excelencia como yo te voy a medir. Entonces, por lo menos esos tres yo quisiera que tuvieran el discípulo. Y eso es una pregunta importante porque Lucas 6:40 dice que todo discípulo cuando es entrenado bien será exactamente como su maestro. Eso es serio, porque si no tengo amor por Dios, tú sabes cómo va a salir el discípulo. Si no tengo amor por el hermano, tú sabes cómo va a salir el discípulo. Si no tengo transparencia, si no tengo integridad, tú sabes cómo va a salir el discípulo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que darle más importancia a cultivar el carácter. Sí, yo creo que cogiendo un paso más allá, una de las faltas que yo he visto en muchos cristianos es aprender cómo aplicar lo que la Biblia dice a mi vida. Y eso es el segundo paso. Yo creo que obviamente necesita integridad, necesita pasión, necesita todo eso, pero tenemos que aplicarlo. Es en el aplicar de lo que estamos leyendo, es cuando aprendemos tan malo que somos, tan difícil es cambiar, que yo soy pecadora, y eso es como el Señor forma el carácter en uno. Cuando yo necesito luchar con mí mismo para matar esa parte de mí que tiene que ir. Entonces esto es como Él forma la mente de Cristo en uno. No es leerlo, no es estudiarlo, es aplicarlo. Déjame enfatizar eso que te acabo de decir. Hasta que yo no aplico lo que yo aprendo, yo no lo conozco. Literalmente. Tú tienes una idea. Hasta que yo no lo aplico, yo no lo conozco. Eso, en medicina, tú puedes leer cómo hacer una punción lumbar. Hasta que tú no haces una punción lumbar, tú no sabes cómo hacer una punción lumbar. En aprender a manejar un carro, tú lees en un manual de instrucción cómo se maneja un carro. Hasta que tú no coges un carro y lo manejas, tú no sabes manejar un carro. Entonces, la vida cristiana, estoy tratando de enfatizar cada palabra que Katy mencionó, es que hasta que tú no aplicas a tu vida lo que tú has leído, no me digas que tú lo sabes, no es verdad, no lo sabes. La práctica forma el hábito y el hábito forma el carácter. Eso es como es. Vamos allá atrás, a ver si hacemos 2 o 3 preguntas más. Pablo, vamos a hacerlo allá atrás y con la chica aquí después. Mi nombre es Anulfo y realmente ya el pastor ha hablado. ¿Es necesario ponerme de Ponte de pie, por favor, di tu nombre. Y yo, como tú eres de confianza, recuerda, breve y la pregunta. Ok, mi nombre es Anulfo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, de verdad. Aunque ya el pastor Miguel explicó parte de la pregunta, mi pregunta en general un poquito para Katy y la explicación era para ambos. Entonces, la pregunta mía es, cuando conociste a Miguel, ¿fue ese hombre que tú siempre pensaste querer tener? Buena pregunta, wow. Miguel ha cambiado mucho. Yo me voy. No, en buena forma, no estoy diciendo, no, él es mucho más de lo que yo conocí cuando yo lo conocí. Oh, wow.
Ok, ahí está la respuesta entonces. Pensé que... Ok, 2 preguntas más entonces. La chica aquí y entonces el joven aquí. Pero vamos a una cosa también, porque tú eres de confianza. Como ese grupo no ha hablado, ¿te parece? La chica aquí y aquí el chico. Mi nombre es Luisa Díaz, pastor. La pregunta va dirigida a usted y luego a Katy. En una pregunta y respuesta se estaba hablando del don de continencia, que habían personas que tenían ese don, pero usted dijo, personalmente, de modo jocoso, yo prefiero estar casado. ¿A qué usted se refería en ese sentido? Y al día de hoy, ¿qué significa Katy emocionalmente para usted? Ya después de todo lo que han vivido, un matrimonio de 37 años, ¿cuál es su resumen final? Y Katy, pues ir al final. Pero tampoco se han muerto, no diga el resumen final, todavía falta tiempo. Al día de hoy. Bueno, yo creo que el matrimonio, por un lado, es un complemento. Yo creo que hay cosas que cada uno tiene y trae al matrimonio que enriquece la vida del otro. Yo creo que Katy viene de una cultura anglo, con una cosmovisión anglosajona, mucho más disciplinada, mucho más proactiva. Yo creo que eso a mí me ha influenciado en el matrimonio, para comenzar con algo que me vino a la mente inmediatamente. Entonces, no tienen que estar tan de acuerdo tan rápido. Él me ha frenado también. Bueno, eso también es cierto. Entonces, por un lado, prefiero estar casado porque creo que hay cosas con las que yo he sido enriquecido de esa forma. También me ha transmitido mucho de cómo el norteamericano piensa, y la forma como el norteamericano piensa no es exactamente como la cultura dominicana piensa, pero yo creo que ambos podemos aprender de cada uno, pero ciertamente yo creo que la cultura americana, en su disciplina, en su previsión de las cosas, en tratar de pensar no solamente de resolver el problema ahora, sino que este problema pudiera, como tú vas a seguir el próximo año y el próximo año y el próximo año. Yo creo que son cosas en las que ella me ha influenciado. Me ha apoyado mucho también, sobre todo cuando comenzamos. Yo estaba en una cultura donde yo no dominaba el idioma, donde yo no conocía la cultura, y tener una esposa que era de esa cultura a mí me ayudó enormemente a adaptarme a la cultura, a saber cómo comenzar. Yo me deprimí en un momento dado al llegar porque no podía expresarme bien, y llegaba a la casa y lloraba y demás, y tener a alguien con quien llorar, con quien hablar, yo creo que también ha sido bueno. Y lo otro que probablemente nadie aquí estaba pensando que yo iba a decir, pero como médico y como pastor, ambas cosas, yo creo que es fácilmente para mí decirlo. Yo disfruto la intimidad. La razón por la que yo digo que nadie está pensando, porque todavía nosotros tenemos muchos tabús, pero realmente la habilidad de experimentar la intimidad la creó Dios. La habilidad de experimentar el placer lo creó Dios. Satanás no ha inventado un solo placer. Lo que él ha hecho eso no es mío, eso es de C.S. Lewis. Satanás pervirtió el placer. Entonces yo he disfrutado la intimidad, preferiría eso a no tener esa experiencia. Yo creo que eso responde a la primera parte. ¿Y la segunda parte? Bueno, yo creo que, tú sabes que se habla mucho de que los esposos deben ser amigos, y yo creo que eso se ha vuelto más un cliché de lo que es, pero yo creo que nosotros somos muy buenos amigos. Katy, viviendo en Estados Unidos, se fue en una ocasión a Chicago, creo, a hacer un curso para el board de medicina, y pasó 10 días fuera de la casa. Y yo no sé si ella lo recuerda, pero yo lo recuerdo. Cuando ella regresó, yo le dije que lo que más extrañaba era su amistad. Entonces, y esa es la verdad. Tú sabes que la mayoría de los hombres son muy needy, muy dependientes emocionalmente de las esposas. Yo no tengo este problema. Si nosotros pecamos en esa área, es como de ser demasiado independientes, por así decirlo, si fuéramos a pecar en esa área, que tampoco es necesariamente lo que debe ser, tiene que ser interdependientes.
Pero yo leí hace mucho tiempo y cuando lo leí me convencí y comencé a cultivarlo, que los hombres que mejor se llevan con las mujeres son las que menos necesitan a las mujeres. Piensen eso un momento. Los hombres que mejor se llevan con las mujeres son los hombres que menos necesitan a las mujeres. ¿Por qué? Porque si yo soy muy necesitado, yo siempre voy a estar demandando de mi esposa o de las otras mujeres para que me llenen mi necesidad. Si yo no soy muy necesitado, yo puedo estar pendiente de llenar la necesidad del otro. ¿Se entendió eso? Entonces yo necesito madurar emocionalmente para ser menos dependiente, de manera que yo quisiera estar llenando la necesidad del otro. Y yo no lo voy a decir para darme palmada en la espalda, pero yo creo que Katy pudiera afirmarlo. Ella tiene su consultorio, yo estoy tratando de todo lo que tenga que ver con su consultorio, yo trato de resolvérselo. Hasta un bombillo que se queme, el electricista que se necesita, el problema del agua que ocurre. Yo no voy a ese consultorio, yo fui, pero ya yo no voy a ese consultorio. Lo mismo con su carro, que si la goma, que si se pichó, que si lo chocaron, que yo estoy tratando de llenar sus necesidades, hasta el punto que yo entiendo que quisiera morirme después que ella se muera, de manera que yo pueda continuar llenando sus necesidades. Pero si yo soy un hombre needy, yo pudiera estar pensando, no, que me muera yo primero para que ella me cuide. Y eso hay que cambiarlo, porque rápidamente, esos son como ejemplos médicos, pero cuando viene una pareja al consultorio y tú le preguntas, ¿qué es lo que tú tomas para la presión? Fulana, ¿qué es lo que yo tomo? Dime qué es lo que tú tomas en la mañana. No sé, una pastilla rojita que ella me da. Fulana, ¿cómo que se llama? La esposa te da el nombre de la medicina, los miligramos de la medicina. Yo le pregunté a una pareja en una ocasión, ¿qué pasaría si tú no le das la medicina? Ah, no, él no se la toma. O sea, ¿sí que ustedes se van a casar? De verdad, o sea, ¿sí que ustedes se van a casar? Que la esposa que va a darle la medicina y va a saber el nombre de la medicina, los miligramos de la medicina. Al revés, yo lo podría entender, que yo sepa lo que mi esposa toma y el nombre de la medicina y los miligramos de la medicina. De la otra forma, no lo entiendo y no traten de que yo lo entienda, porque no lo voy a entender, no puedo entenderlo. Tú tienes que ser responsable del cuidado de tu salud, de la A a la Z. Cada vez que se enferma un hombre, me llama la esposa. Mire, doctor, que mi esposo está enfermo. Pero cuando se enferma la esposa, ¿quién llama? La esposa otra vez. Y si se enferma el hijo, ¿quién llama? La esposa otra vez. Entonces, ¿cuándo que el hombre va a llamar? Entonces tú me ves, él tiene fiebre, que si tú tienes fiebre. Le duele la cabeza, que si te duele la cabeza, ponme al hombre. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no sé si eso contestó tu pregunta. Y Katy, tú tenías que responder también. Cuando comenzamos nuestro matrimonio, yo era muy independiente y yo no quería que nadie me controla. Yo era supermujer, yo no necesitaba a nadie. Créele. Ese que creía realmente, pero con el tiempo uno se da cuenta que no es supermujer, no es nada. Y yo necesitaba a Miguel en muchas cosas, y él ha sido mi rock, roca, se dice eso como así en español, la estabilidad, mi soporte, gracias. Él, aparte de apoyar, él era mi soporte porque él piensa, yo reacciono y él, ok, vamos a pensar sobre eso, y él tiene otra perspectiva que yo como mujer no tengo. Eso me ayudó muchísimo a abrir la ventana de cómo pensar. También él ha sido el ejemplo de Cristo. Yo podía aprender del carácter de Dios a través de la forma que él me trataba, me enseñaba, me hablaba, ese tipo de cosas. Pues ha sido un complemento increíble. Amén. Mira, vamos a hacer una cosa, aunque el pastor Miguel me va a matar, pero vamos a hacer las últimas dos preguntas. Usted me mata después de... Para honrar al hermano también que levantó la mano. Entonces, Ahmed, tú vas a hacer la pregunta que viene y cerramos con el hermano aquí. Buenas noches. Mi nombre es Ahmed. Tengo una pregunta. Es, ¿cómo usted lidia con la carga que representa ver tantas personas que van a donde usted en consejería
que están pasando por situaciones muy difíciles, familias que se destrozan, personas que se alejan de Dios, que reniegan la fe y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo usted lidia con eso? Y cómo eso, por consiguiente, Katy, lidia con eso en la casa, si se refleja de alguna forma allí. Y un bonus, Varón. ¿qué fue lo que usted le atrajo de una feminista? Wow. Ah, Borra segundo. Pedro, yo creo que el tiempo se acabó. La verdad que yo no me cargo con los problemas. Yo creo que hay una combinación de cosas para no ser simplista. Yo creo que hay una parte que es personalidad, para comenzar. Lo segundo es que si tú entiendes bien tu rol, yo creo que no hay necesidad de cambiarte, de cargarte con los problemas. Y si tienes las expectativas correctas. Por ejemplo, como expectativa, yo tengo no que lo estoy esperando, pero en términos de expectativa, si a Cristo lo vendió uno de los más cercanos a Él, a mí no me sorprendería si el más cercano a mí me traiciona en el ministerio, por ejemplo. Lo cual han pasado experiencias de ese tipo. Entonces no tengo que cargarme si eso pasa, porque yo sé que eso está dentro de las posibilidades. Mi rol como consejero es pasarte lo que la Biblia dice y lo que yo entiendo que Dios me ha dado como don de sabiduría, por así decirlo. Yo no puedo vivir la vida tuya después de ahí. Entonces yo te paso esa enseñanza y cuando tú sales, bueno, a mí me ayuda mucho, es que yo aprendí de un pastor que se llama Chuck Swindoll, debe tener 80 y pico de años ahora, pero aprendí muy temprano, que él decía, wherever you are, be all there, donde quiera que tú estés todo ahí. Entonces cuando tú estás en consejería conmigo, para mí no hay otra cosa que no sea esa consejería. Yo me olvido de los pacientes, yo me olvido, es eso. De manera que tú tienes toda mi atención. Cuando tú sales y entra otra gente, ya tú no existes, por así decirlo. La otra persona es la que está ahí y que existe. Si de ahí yo salgo a ver un paciente, ya esos dos consejerías se quedaron atrás. Ahora yo estoy viendo al paciente. Yo vivo un momento a la vez. Para darte un ejemplo, se supone que yo tenemos una cena a las 10, son las 10:15. No es mía la culpa, fueron ellos que duraron mucho. Pero yo estoy todo aquí. O sea, yo no estoy preocupado, que me están esperando. No, cuando yo llegue le explicaré que ustedes se extendieron. Entonces, yo creo que si tú tienes claro cuál es tu rol y vive un día a la vez y en ese día un momento a la vez, yo creo que mucho de eso que tú me preguntas se puede entender y se puede vivir. Lo otro, que ya es el conocimiento del carácter de Dios. Dios es soberano, Dios controla todo, lo conoce todo, lo permite todo. Nada le sorprende, de manera que yo no tengo que preocuparme por el mañana. Lo que está ocurriendo hoy es parte de lo que Él permitió. Te difaman hoy, Dios lo está permitiendo. Te acusan mañana, Dios lo está permitiendo. Eso va a contribuir, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien, absolutamente todas, las buenas, las malas, las peores, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, eso a mí también me descarga. Por tanto, yo no lo llevo a la casa. Yo creo que a ti te puedo decir. En sentido general, yo no te puedo decir que un día, una mala semana, tú estás cargado. Pero eso es raro. Yo no llevo los problemas a la casa. Los problemas, yo voy a lidiar con ellos cuando tenga que lidiar con ellos. Ya sea un paciente, una consejería. Yo no me llevo el paciente que está en intensivo, que se está muriendo, yo no me lo llevo a la casa. Yo fui, lo atendí, le di atención única, exclusiva. Cuando yo salí de ahí, yo lo dejé en la mano de Dios. Ya eso no depende de mí. Y la segunda pregunta no se acaba. La segunda pregunta. No se acabó el tiempo. Yo no estoy seguro que yo pudiera poner una sola cosa como la cosa que más me... Pero estoy tratando de ser como honesto, porque eso es lo que tengo que hacer. Yo siempre me relacioné a personas de más edad que yo. Y las personas de mi edad me parecían un poco inmaduras.
Yo tuve 2 seminoviazgos cuando tenía 17 años, algo así, de 5 meses uno, 4 meses otro. Y me ahogaron porque era de dónde tú vienes, de dónde tú vas, para dónde vas, de dónde viniste, qué hiciste. Cuando yo no tenía ninguna intención de ser, aún a esa edad, de ser infiel, ni mucho menos. Eso para mí era como... Y yo decidí que cuando me fuera a casar, me iba a casar con alguien más maduro que yo y que si eso requería más edad que yo, pues sería con más edad que yo, pero que ese control de esa inseguridad que a ti te pone como en una prisión, yo eso no lo podía vivir en ese momento y no lo puedo vivir hoy tampoco. O sea, yo creo que donde el Espíritu de Dios está hay libertad, no libertinaje. Y Kathy me lleva 5 años y medio, por un lado, viene de una cultura americana que no es tan celosa, ni tan controladora, y como que me dejó bastante libertad, no libertinaje, como que me dio confianza para yo vivir dentro del matrimonio, que no se malentienda. Y yo le dije a Katy cuando nos casamos, mira mi idea del matrimonio, nosotros somos 2 pajaritos que nos vamos a meter en una jaula. La jaula tiene una puerta, pero esa puerta tiene que estar abierta. Y estando abierta, nosotros debiéramos no desear salir de la jaula. Pero si yo tengo que cerrarte la puerta para que tú no te vayas, es una prisión, eso no es una jaula. Y tampoco quiero que me cierren la puerta, porque yo no quiero vivir en una prisión. Entonces, yo creo que eso fue algo que yo aprecié. Yo puedo decir, yo creo que Katy era y es muy bonita, pero eso lo pueden decir otra gente también de sus esposas. Yo puedo decir que sus ojos son muy bonitos, yo puedo decir una serie de cosas como esa. Pero yo creo que ese espíritu del principio, como de cierta confianza o de mutua, nunca me he sentido celado por Katy, y yo no sé si ese sentido celada por mí, pero no creo. No sé. Yo creo que eso sí me atrajo. O sea, un poco más de madurez y la habilidad de tener una amistad. Ok, entonces última pregunta, hermano. Sí, la última noches. de las últimas. Sí, mi nombre es Eduardo y ya que ustedes confesaron de que esta es su generación favorita, quizá a modo de conclusión, la pregunta es, ¿qué errores, cuando ustedes tenían la edad que nosotros tenemos hoy en día, ustedes cometieron que a modo de consejo, quizá usted pastor a los hombres y tú, Katy, a las damas, pudiera aconsejarnos de qué cosa evitar, qué cosmovisión cambiar, cómo la forma de ver la vida y de cierta forma como Pablo le aconsejaba a Timoteo? Yo creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que mi orgullo, mi problema principal a la edad de ustedes era mi orgullo. Y mi orgullo en medicina y mi orgullo en mi integridad. Entonces yo me ofendía fácil. En mi orgullo yo creo que hice sentir mal a la gente. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes, cuando estábamos, llamamos residentes, para mí era me daba mucha satisfacción si uno de mis compañeros estaba compartiendo algo acerca de medicina, yo levantar la mano y decir, no, porque en el último artículo del New England Journal, en tal sesión, se hizo un estudio que decía todo lo contrario, y como que avergonzaba al otro, por así decirlo. En los récords médicos, ya graduado, ya ejerciendo, si tú contradecías lo que yo decía, yo hacía todo lo imposible para probar que tú no sabes lo que estás diciendo, sin decirlo de esa manera. Pero en Estados Unidos es muy común el discrepar y discrepar sin pelear. Entonces, si como infectólogo yo pensaba que un paciente tenía una endocarditis, que es una infección de la válvula cardíaca, y el cardiólogo venía detrás y decía, no creo que tiene endocarditis. Entonces yo venía atrás y te escribía 3 páginas de por qué el paciente tiene endocarditis, para hacerte, lo peor de todo no eran las 3 páginas, porque a lo mejor era instructiva, pero para hacerte entender que tú no sabes lo que está hablando.
Y si todavía tú insistías, entonces yo bajaba a la biblioteca y te buscaba 5 artículos diferentes y te los ponía enfrente del récord. Yo pienso en eso y me avergüenzo todavía de que yo hacía ese tipo de cosas, pero yo lo hice. En mi orgullo también, yo era más profesional que humano. Katy en una ocasión me dijo que yo era como un catedrático cuando estaba hablando con un paciente. No porque le estaba dando una cátedra, sino mi lenguaje corporal, era como que yo estaba dando una cátedra. Entonces el paciente ya no es un paciente, es como, no sé, un proyecto quizá. Y era impersonal. Yo recuerdo intubar paciente. Para tú intubar un paciente, tú te pones por detrás y tu cara está pegado a la cara del paciente porque tú tienes que abrir la boca, ver la faringe y entrar el tubo para intubarlo. Yo supe intubar paciente y al otro día pasar por la habitación y preguntar que quién era ese paciente. Porque para mí la tarea y el éxito de la tarea era la clave, no el paciente. Entonces yo cometí esos, no sé si llamarlo errores o qué cosa, pero sí tenía un abordaje impersonal hacia las personas. Y al mismo tiempo quería el contacto y la relación con ellos, o sea que era como un poquito contradictorio esas dos cosas. Pero bueno, también era más rígido en mis formas de pensar. Yo odiaba el paciente homosexual. Eso para mi vergüenza. No es que lo apruebo hoy, pero no los odio. Yo terminé con un estudio bíblico para pacientes con SIDA por casi 4 años. Katy era parte de eso también, conmigo me ayudaba en el consultorio. Pero yo recuerdo, sí, los odiaba. O sea, yo tengo un rechazo hacia... Yo creo que eso era... no estoy seguro, era pecaminoso. Eso no era parte de lo que Dios quería. Pero Dios se la ingenió para trabajar eso de diferentes maneras. Y yo era más crítico también, que es parte como de la juventud. Te voy a dar un ejemplo de cómo Dios trabajó mi espíritu crítico. Yo estaba entrevistando a un paciente un día y le pregunté que a qué edad comenzó a usar drogas. Me dijo que a los 6 años. 6. Y yo le dije, 6 años. Pero a los 6 años tú ni siquiera sabes lo que era la droga. O podías saber. Y me dijo, no, pero mis padres eran drogadictos y ellos me la inyectaban. Yo no oí la voz de Dios, pero de manera clara yo entendí, para que sepas que muchas veces tú hablas de lo que tú no conoces. Porque ese muchacho fue hecho drogadicto antes de que él pudiera saber lo que era la droga. Entonces la vida no es tan simple como parece. Y en otra ocasión, esto es un poquito diferente la historia, pero yo estaba en el 9º piso del hospital, yo estaba en entrenamiento y estaba tratando de entrevistar a un paciente drogadicto. Y él ni levantó la cabeza, ni me habló, ni quiso responderme ninguna de las preguntas. Yo me incomodé mucho, pero no le dije nada. Cuando yo me volteé, porque me fui, cuando llegué al umbral de la puerta, justo en ese momento, él me dice, Doc. Y yo me volteé molesto y le dije, what? Pero estaba molesto. Y él me dice, ¿usted me podría traer una Coca-Cola? A mí me subieron y me bajaron, como que, ¿en serio? O sea, tú acabas de ni siquiera dirigirme la palabra y tú quieres que yo te traiga una Coca-Cola. Y yo no oí la voz de Dios de nuevo, pero clarito entendí, hazlo por mí. La cafetería estaba en el 1er piso, había que bajar 9 pisos. Yo bajé 9 pisos, compré la Coca-Cola, subí 9 pisos, le entregué la Coca-Cola y ahí él cambió completamente. Y Dios comenzó a enseñarme, me tomó años en acabarlo de aprender, pero comenzó a enseñarme la fuerza de transformación más poderosa es el amor. No hay nadie que se resista al amor. De manera que si tú estás en una relación, aun sea de amigos del mismo sexo, tú quieres contribuir al cambio del otro, o yo como pastor al cambio de las ovejas, comienza por amarlas.
porque al otro no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto tú le amas o cuánto ellos te importan. Esa es la mejor manera de ser. A mí no me importa cuánto tú sabes hasta que yo no sepa cuánto yo te importo. Entonces, eso no era parte de mis años jóvenes, no era parte de mi entendimiento en mi juventud. Yo era muy impersonal y muy profesional y muy orientado a la tarea, y si yo te intubé y lo hice bien, eso era lo que importaba. Nada, Dios te enseña. Consejo. Bueno, aparte, ¿verdad?, de estudiar la palabra, que es de donde va a manar el poder de tu transformación, yo creo que hay dos cualidades que deben cultivar que permiten el cultivo del resto de las virtudes, y que Cristo lo ilustró. Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero no me pueden quedar ahí, porque la segunda parte, yo disfruto ver, entre comillas, cómo la gente se aprende la primera parte de muchísimos versículos y se le olvida la coletilla, porque ese verso no termina ahí. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y entonces tendréis paz para vuestras almas. Mucha de la falta de paz interior es falta de mansedumbre y falta de humildad. Y como eso se manifiesta es: no porque él me dijo, no porque ella me dijo, no porque yo le dije, no porque me ofendió, porque ella no tenía que hablarme así. Y la humildad no habla así. ¿Qué es lo que él priva? ¿Y qué es lo que él estaba pensando? Mira cómo se la lució. La humildad no habla de esa forma. Y la mansedumbre, que es la expresión externa de la humildad, es tratar al otro con consideración, con respeto. Entonces, cuando tú no eres manso, y la ira y la molestia y le hablaste mal, pero cuando tú le hablas mal a una persona, luego entonces tú te vas o cargado, o te sientes culpable, o te vas repitiendo la misma cosa, justificándote ahora. No es verdad que yo le hablé mal, pero es que él se lo merecía, porque él tampoco debió, y eso no te da paz. Entonces, si tú eres manso y humilde, el resto de las cualidades se pueden cultivar de una manera muy natural. Tú eres enseñable, tú pides perdón, tú perdonas fácilmente, no te ofendes con facilidad, te puedes reír de ti mismo. El otro día yo hice no sé quiénes estuvieron aquí, pero hice una presentación el miércoles pasado acerca del gobierno de la iglesia, cómo la Biblia lo define. Y entonces hubo un concepto que luego Chacho subió a recordarme que lo mencionara. Y luego, hablando con Luis Núñez, el pastor de la adoración, me dijo: sí, él fue que le dijo a Chacho: mira, se está quedando esto afuera. Y yo le dije: ¿tú te acuerdas lo que yo dije al principio de la charla? Que yo no soy infalible. Bueno, te lo probé. Entonces, si tú eres manso y humilde, tú vas a poder reírte de ti mismo, de tus errores, de lo que se te queda afuera. A veces se me ha ido una palabra que no era en el púlpito. Eso pasaba más al principio, cuando yo vine a Estados Unidos, después de estar allá 15 años. Me inventaba palabras que no existen en el español, pero yo creía que existían. Y la mansedumbre y la humildad te permite vivir tranquilo, porque cuando tú fallas, hoy yo llamé a alguien más o menos de mi edad, no de esta iglesia, pero para hacerle una corrección, y él me dice: gracias por tu amonestación. Y le dije: mira, fulano, eso no es una amonestación, es una observación. Yo he hecho eso mismo y quizás está peor en otras circunstancias. Yo simplemente te la quería observar en esta ocasión, pero sabe que mañana o pasado, la semana que viene, quizás tú me la vas a tener que observar a mí. Entonces, la mansedumbre y la humildad te permite no hacer esos juicios, no tener esas agriuras. Si alguien de aquí sale con algo, como que tú puedes creer con lo que salió esa persona. La humildad como que no piensa en eso, porque cualquiera puede salir con cualquier cosa, porque tú sabes lo que es capaz el ser humano. Entonces, cultiven la humildad y la mansedumbre. Eso le va a resolver la mayoría de los problemas de la vida. Yo creo que probablemente puedo contestar los dos preguntas porque son más o menos relacionadas en ese sentido. Tú preguntaste cómo él trabaja tantas horas, cómo yo manejo esto. Y honestamente, si yo debo amar a Dios más que cualquier otra cosa, y el segundo mandamiento es amar a mi prójimo,
Entonces, si yo estoy exigiendo siempre, yo no estoy amando a ninguno de los dos como yo debo amarlo. Pues yo necesito soltar y deja que Él hace lo que el Señor ha llamado a Él a hacer. Y eso será mi consejo a las mujeres también, que cuando uno se junta en un matrimonio, el Señor ha llamado el hombre de algo, y Él me ha llamado a mí también, pero me ha llamado a mí a apoyar a lo que el Señor mandó a Él. Él llama a los dos, pero Él es el líder. Pues yo necesito, si yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces yo tengo que soltar a Él a hacer lo que el Señor me ha llamado. Para mí eso, soltar no ha sido tan difícil, porque yo soy una persona de personalidad muy... Yo siempre estoy a toda velocidad, a cada minuto, y siempre tengo una meta que yo tengo que cumplir también. Pues cuando Él está haciendo otra cosa, yo estoy haciendo mi cosa. Pero es soy yo. El problema es Pablo. Gracias. El micrófono cuando oye herejías hace eso. Pues yo creo que eso es parte de amar a Dios con todo su corazón, todo su alma, toda su mente, y eso será mi consejo a las mujeres, apoyar a su esposo en lo que el Señor ha llamado a él y déjelo hacer lo que el Señor ha llamado. Déjame hacer un comentario final y me voy a adelantar para decir, al final lamentablemente no podemos quedar porque tenemos media hora de atraso para esa cena. Entonces, si se quedaron preguntas o deseos de interactuar, tienen que hablar con Pedro, que nos inviten de nuevo, pero vamos a tener que salir corriendo. Pero yo hablaba de trust, de confianza, una pregunta que surgió ahí atrás. Por ejemplo, ahora en este tiempo de preguntas y respuestas, yo no tenía la menor inquietud de lo que Katy pudiera responder. O sea, ella estaba en completa libertad de decir lo que ella quisiera, literalmente, en mi mente. Y tampoco estaba como midiendo mis palabras para que ella no se ofendiera caminando sobre huevos. Yo creo que debe haber suficiente confianza entre nosotros para responder la pregunta y saber si hay algo, pudo haber algo delicado, porque quizá yo no lo podía compartir, pero lo iba a saber y me iba a quedar callado. Pero eso es parte de lo que la confianza hace, que yo no vine aquí como pastor diciendo a Katy, ten cuidado de lo que tú respondes, que yo soy pastor, y hay cosas que ellos no pueden manejar o información que tú no le puedes decir. Yo no vine con eso. Yo creo que eso lo permite, uno, la confianza, y dos, también yo no quiero darme palmada en la espalda, pero la humildad y la mansedumbre te permite escuchar cosas que quizá otros no pueden escuchar. De esa misma manera, cuando dije, no, yo disfruto la intimidad, yo creo que hay muchísima gente que no se atrevería a decir eso, porque el orgullo no te permite, hay que conservar una imagen, hay que conservar una idea. Total, ¿cuál imagen? La imagen de Dios que yo estoy conservando, la que Él me dio, la que Él creó en mí, es la que estoy poniendo de relieve. Entonces, bueno, eso es simplemente para ilustrar, por un lado, lo que la confianza hace a un panel de pregunta y respuesta. Y por otro lado, lo que la humildad y la mansedumbre hace es que tú no andas con rodeos, ni andas preocupado con lo que el otro está diciendo, cómo me van a interpretar. Aún eso que yo acabo de decir acerca de la intimidad, como cuidado con lo que ellos entendieron. Yo no sé lo que ustedes entendieron, yo sé lo que yo dije. Y a cualquiera que pregunta, yo vuelvo y le repito la misma cosa. Entonces, nada, por eso yo decía que la humildad y la mansedumbre son las virtudes que permiten cultivar cualquier otra virtud. Amén. Nuevamente, de verdad, gracias Katy y Miguel por venir. Yo he sido muy edificado, yo sé que también otros jóvenes han sido edificados. Hay algo especial que quiero darle gracias también, y es por su pasión por Dios y por su integridad. Para mí ha sido de mucho testimonio, lugares que vamos Inés y yo, y decimos, la iglesia a la que pertenecemos, y cómo lo respetan a usted, o sea, cómo ven esa integridad, cómo ven el testimonio, o sea, que una vida sacrificada para agradar a Dios cuesta, como hemos hablado, pero esa pasión y esa entrega que ustedes han tenido se refleja. Y de verdad que Dios nos permita seguirles a ustedes en ese ejemplo, así que gracias.
Este es un pequeño regalo que queremos hacer en nombre del Ministerio de aquí, de los jóvenes. Un libro, ojalá que sea de bendición para ustedes. Si ya lo leyó, el Señor lo está llamando a leerlo de nuevo. Pero esperamos que sea de bendición. Nuevamente, gracias.